Buen día, Indira, ¿cómo estás? Buenos días, Patricia, muchas gracias por la invitación. No, un gusto para nosotros. En las últimas semanas hemos vivido acontecimientos muy importantes en el país. Quizás dos que marcaron muchísimo fue el cambio de presidencia y la gran movilización que representó la generación Z durante el anterior mes. ¿Cuál dirías tú que son los cambios que ha habido en la coyuntura en estos momentos? ¿Qué continuidades o cómo se han reacomodado las fuerzas y los actores políticos en estas semanas? Bueno, efectivamente creo que sería más apropiado hablar del reacomodo que se ha dado de estos actores que hoy día están gobernando el país, es el Parlamento, también a través de algunas instituciones que son fundamentales, ¿no? El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, porque ese reacomodo permite evidenciar que no ha habido realmente un cambio de orientación, ¿no? En estas políticas, en el régimen mismo. Y eso es, bueno, importante mencionarlo, ¿no? Estamos ya próximos a un proceso electoral. Creo que además con una perspectiva de mucho riesgo, ¿no? Es un proceso que ya tiene muchos vicios democráticos. Si nos pusiéramos, digamos, en una evaluación con un estándar bastante preciso de lo que debería ser un proceso electoral democrático, pues ya a esas alturas hay muchas cosas que nos advierten una situación pues poco desfavorable para actores que realmente están buscando enrumbar nuestro país hacia una situación distinta a la que hoy se vive, ¿no? Entonces, creo que eso es por un lado lo que se puede decir respecto al gobierno, al Congreso y a las fuerzas que han configurado una articulación, un bloque de poder y por el lado de la sociedad, yo creo que sí ha sido importante también las movilizaciones, por supuesto, teniendo en cuenta que ha habido una movilización multitudinaria en Lima, como no se veía, y en Arequipa también, por cierto, Sí. ¿no? Muy, muy contundentes, con una presencia tal vez en términos de participación muy plural, sobre todo con un componente juvenil pues marcado, ¿no? Eso es lo que tal vez es la diferencia. Acá en Lima también hemos tenido el último año y medio movilizaciones fuertes y paros de actividades producto del tema de la criminalidad, la inseguridad. Tampoco eso se veía, digamos, en las últimas décadas, ¿no? Paros de transporte, no por la reivindicación, digamos, de su sector específicamente, sino por la inseguridad que ya no es un tema, pues, policial solamente, ¿no? La gente, los ciudadanos, los trabajadores, sobre todo el transporte y de los mercados y de los comercios y de los diferentes sectores que son los que realmente mueven la economía de las familias, lo que han hecho es una vinculación que es totalmente, pues, eh, precisa entre la criminalidad y el accionar de la clase política, ¿no? Por eso todas estas marchas también que se dieron previas a las de la generación Z tenían un mensaje muy político, ¿no? La criminalidad sigue en aumento por la complicidad que hay desde el Parlamento con estas leyes pro crimen y por los vínculos que además tienen los políticos con los grupos criminales en todo el país y que por supuesto termina eso afectando a ciudades grandes como la ciudad de Lima y tantas otras ciudades, ¿no? Entonces también ese es un factor y ahí tal vez lo que toca mencionar es, sí, estas movilizaciones se han dado y seguramente se van a dar, pero también acá ha operado otra vez el factor represivo, ¿no? Ninguno de estos grupos políticos, ninguna de estas bancadas, ni el señor Gerín, ni la señora Fujimori, ni sus aliados, ni López Aliaga, podrían hoy estar en pie si no fuera por el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, claro, uno se sorprende de imaginarse a alguien como José Gerí, un personaje sin ningún tipo de mérito ni capacidad para estar a través del Congreso ocupando el poder ejecutivo y dice cómo algo así se sostiene, ¿no? Se sostiene únicamente, como ocurrió en el caso también de Dina Boluarte, pero tal vez de una manera este, mucho más farsesca, porque ha habido detrás en la participación activa de las Fuerzas Armadas y policiales para evitar que haya una ciudadanía pues que salga con fuerza a exigir un cambio, que es lo que había detrás de esas movilizaciones, ¿no? Había Indira, una denuncia de que no iba a haber ningún tipo de orientación distinta en ese régimen. sí, efectivamente ahora se está anunciando movilización en conmemoración de la muerte de Inti y Brian, que fue en la movilización que trajo abajo a Merino. Pero parece que hay un elemento que jugó un poquito a favor de la presidencia. Hoy día parece ser que
popularidad, hay una encuesta de la cual muchos dudamos, pero que da una popularidad bastante mayor a Geri de la que tenía Boluarte. ¿Tú crees que eso es realmente un cambio? ¿Es una burbuja? Pucha, ya salimos del fondo del barro, perdón, y ya pues tenía que notarse? Bueno, a ver, creo que con Dina Boluarte la valla estaba bien baja, ¿no? Sí. Era muy previsible que, claro, cualquier reacomodo en las fuerzas estas autoritarias les iba a dar un pequeño aire y podían utilizarlo, si se quiere, de una forma más inteligente, pero yo no creo necesariamente que en el corto plazo hablando de los siguientes meses, ¿no? Mm. Este asunto no se vuelva a evidenciar como lo que es, ¿no? Simplemente la continuidad y ya no por la evaluación que tengamos nosotros sobre la crisis política que estamos viviendo, sino por los problemas cotidianos. Al menos en el caso de Lima, yo sé que a veces el centralismo nos gana, ¿no? Pero es muy evidente, ¿no? Que ha continuado la misma en términos de consecuencias, la misma situación para los trabajadores, transportistas, bodegas, emprendimientos. Todos los días se conocen de asesinatos a choferes, a cobradores de transporte. O sea, esa situación no ha cambiado. La sensación de malestar que hay en la ciudadanía, yo creo que no se puede ocultar por más trabajo de marketing que haga el señor Geri, porque en eso ha basado esta popularidad que puede estar teniendo. Claro que es fácil, digamos, em, de mejorar un poco en comparación de lo que era Dina Boluarte, un personaje pues ya desgastado tras más de 2 años de ejercicio del poder, pero creo que en el corto plazo tampoco es sostenible, ¿no? Porque se está evidenciando pues la debilidad que se tiene de todas maneras. Claro, remangarse las mangas de la camisa y salir a la calle es un gesto que no es suficiente efectivamente para cambiar las cosas. Un Ujú. elemento que tú ya has insinuado al principio de tu intervención es la coyuntura electoral. También el movimiento que hay entre los partidos, los actores, los aspirantes a políticos, ya no sé ni cómo llamarles, está bien movidito, ¿no es cierto? Y vamos a tener unas elecciones bien especiales, diría yo. ¿Qué elementos, en tu opinión, además de la inseguridad ciudadana, estarían marcando el proceso electoral? Bueno, yo diría que primero no va a ser un proceso electoral normal, o sea, ni democrático. Así creo que hay que asumirlo, sobre todo desde las fuerzas que apostamos realmente porque hayan mínimos de democracia en nuestro país. Ya no es un proceso ¿Es por normal, un riesgo de ¿no? fraude? No solamente por el riesgo de fraude, sino por Ya. las situaciones de violencia, de manipulación, de uso político del aparato del Estado que se va a dar. Siempre ha habido una situación de ese tipo en elecciones pasadas, pero había cómo controlarlo. Recordemos que en las elecciones del 2016, del 2021, por ejemplo, había denuncias respecto al uso del aparato estatal en ciertos lugares. Eso finalmente era de alguna forma controlado con mayor o menor eficiencia por el Jurado Nacional de Elecciones o la OMP. En esos momentos yo no siento que haya una garantía realmente para que el nivel de despliegue del aparato estatal por parte de diversas fuerzas, ¿no? Porque sabemos lo del Fujimorismo, por ejemplo, hace unos días usando los recursos, los funcionarios, trabajadores del Congreso para el mitin de lanzamiento de campaña. O sea, es tan evidente, tan vulgar, ¿no? Que ya ni Es siquiera, burdo bueno, totalmente. burdo, vulgar, ni siquiera en una actividad por ahí disimulada, no. Y así como ese trabajador, estoy yo segura, puedo confirmar que hay muchos más trabajadores que están operando en la parte audiovisual, en el trabajo de campo, del fujimorismo, con la plata de todos los peruanos. Pero no solamente son ellos, recordemos que muchos ministerios fueron entregados a otros partidos, el Ministerio de Salud, al señor Acuña y así otros ministerios, y aunque haya cambiado de cara el régimen, el poder que tienen estos partidos en el aparato del Estado sigue estando presente. Entonces, eso lo vamos a ver por 10, por 20, por la cantidad de partidos que existen hoy en carrera. Y claro, eso ya no te configura una situación pues mínimamente justa para el resto de organizaciones. Aún así, muchos van a dar la pelea. Este, Se han ido cambiando las leyes electorales. No se ha hablado lo suficiente porque todavía no estamos, digamos, evaluando
el impacto que estas van a tener. La inhabilitación también de candidatos en estas contiendas ya es también descarado, por más que uno pueda no tener coincidencias o tenga diferencias con algunos de estos candidatos, es muy evidente el uso político que se está dando a las inhabilitaciones, a los procesos judiciales. ¿Para qué? Para quitar de contienda a cualquiera que levante la cabeza. A cualquiera que diga, bueno, por lo menos puede ser un aglutinador de un bolsón de votos en este momento, ya, sale de carrera, denunciado, inhabilitado. Entonces, eso yo creo que ya es un mensaje claro de que esta no es una elección cualquiera, no es una fiesta Y democrática, no es, en fin, todas estas cosas que a veces decíamos antes en procesos electorales, ¿no? sí, pues las condiciones para ejercer democracia tienen que ver también con elementos como se mueven los que tienen poder, los que tienen los recursos del Estado, los que tienen el dinero, etcétera. Ahora, pero por parte de la ciudadanía también hay reacciones, ¿no? Lo que pasó en Juliaca, combates, el hecho de que la Fujimori no pueda hacer un mitin abierto, sino hacer su lanzamiento de campaña a puerta cerrada prácticamente. ¿Esos son elementos que podrían ayudar a democratizar un poquito la elección o es parte, no sé, de la rabia, el enojo, que más bien podrían abonar en este panorama medio oscuro, medio turbio, en el cual se realizarán las elecciones siguientes? Yo los veo como elementos, sí, para la resistencia, por supuesto, ¿no? Creo que son ambas cosas no contradictorias, ¿no? Son situaciones donde se evidencia el malestar, la rabia que la gente tiene respecto a este proceso electoral. Además, recordemos que la gente va a ir a votar, la sociedad va a ir a votar por un superparlamento, ¿no? Y yo en la conversación que tengo con muchas personas, incluso no necesariamente del espacio político, te dicen, pero ¿por qué se ha aprobado esto del Senado? Nosotros no habíamos votado en contra. Mucha gente recién está reparando que vamos a ir a elegir un super Senado que tiene además una configuración casi hecha para que se elijan pues poquitos y ya sabemos quiénes son esos poquitos. Entonces, em, no excluyo que haya una reacción de la gente respecto al mismo proceso electoral, de malestar, y yo no lo veo como algo negativo necesariamente. Creo que es más bien una sensación positiva. La gente está sobreviviendo hoy día en el país, en su día a día, tratando de subsistir, y muy pocos le pueden seguir el pulso a la coyuntura que cambia pues cada semana, cada hecho es más deplorable que el otro, y algunas personas recién van a entrar seguramente en darse cuenta lo que implica esta elección, ¿no? Y que este Senado en realidad incluso va a tener más fuerza que el propio presidente, ¿no? Entonces yo creo que Va a ser esas reacciones son efectivamente saludables. una campaña en donde hay muchas responsabilidades de parte de la sociedad civil y otros actores. ¿Tú crees que campañas como por estos no o Ujú. las movilizaciones que esperamos se sigan sosteniendo desde la generación Z, puedan ayudar, digamos, a un resultado electoral un poquito mejor de lo que se prevé si las cosas siguen como están? Yo creo que todo esfuerzo va a ser necesario, todo, porque como decíamos al inicio, ya no estamos pues en una competencia democrática de actores antagónicos, si se quiere, ¿no? La derecha, la izquierda, o incluso sectores que antes eran representantes de grupos de poder, pero competían, entre comillas, manteniendo una imagen democrática, ¿no? Ahora ya incluso las formas se han perdido de forma muy flagrante. No se respeta ni siquiera este, entre comillas, aparente juego democrático. Entonces, creo que cualquier iniciativa que ayude a desenmascarar, ¿no? A los actores que son hoy día responsables de la situación que vive el país, que son estos partidos en el Congreso, de todo lo que han ido aprobando, las reformas de la Constitución que han hecho, cómo han reformado en buena cuenta el Estado para dotarse de un mayor poder, tiene esto que decirse. No puede ser, a ver, no podemos entrar a un proceso electoral hablando de no sé cuántos colegios va a construir el partido del señor Acuña o cuántas postas médicas va a inaugurar la señora Fujimori, porque estos señores son responsables ya de una situación crítica que vive el país, y creo que mientras eso se recuerde de diversas maneras y se organice espacios en la sociedad para que se desenmascare, para que se evidencie esto, yo creo que va a ser positivo eso. No augura necesariamente que haya una alternativa que nos represente de forma ideal, pero siempre que una sociedad pues esté informada, esté alerta y se haga responsable también
de lo que ocurre en la política de su país, eso es algo que contribuye, que ayuda. Ujú. Claro, y con una correlación de fuerzas que le pueda poner coto y no es al poder y no tengamos estas mafias tan impunes como las tenemos ahora. Y en esto de poner coto y hacer contrapesos de poder, las izquierdas, ¿cómo pueden o cómo deberían, digamos, imaginar su rol durante la campaña? Tanto en la disputa, digamos, del espacio de poder propiamente dicho, como en el de la agenda. La inseguridad ciudadana indudablemente es un punto que va a estar sí o sí y eventualmente va a ser materia de mucho populismo, pero va a haber una agenda económica, va a haber una agenda social, va a haber una agenda política que le deberíamos pedir a las izquierdas como rol en este proceso electoral. Y yo estoy de acuerdo con que hay una agenda, ¿no? Y hay una agenda de cuestiones urgentes que se han agudizado, que nunca es que hayan sido perfectas en el país, pero se han agudizado de una manera brutal. O sea, yo la sensación que hay hoy, por ejemplo, de precariedad, ¿no? Respecto al tema del empleo, es, creo que volver no sé si a los 80, pero por ejemplo, ¿no? Para un joven hoy que egresa de la universidad o que está estudiando en un instituto, que ha tenido incluso la suerte de poder formarse después de la educación básica, conseguir un empleo es aceptar un horario de 12 horas de trabajo, por lo menos, y recibir un sueldo tal vez de 1.500 soles o menos. O sea, a eso es donde están entrando una juventud cualificada. Ni siquiera estamos hablando de los jóvenes pues que no tienen la posibilidad de tener una educación superior y tienen que soportar eso si es que no les queda otra opción. Yo siento que eso es un retroceso total respecto a otras épocas. Entonces, esta agudización de la precariedad nos dice mucho de lo que debe ser también los mensajes en este momento hacia la ciudadanía, lo que tiene que ver con la criminalidad, por supuesto, pero no pensándolo en una lógica únicamente policial, a ver cuántos patrulleros, cuántas motos, o si estas demagogias vinculadas a la pena de muerte o salidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Nosotros sabemos que el problema hoy de la inseguridad pasa por tener un sistema de justicia que no está operando realmente, pero sobre todo una Policía Nacional que lamentablemente está totalmente filtrada por la corrupción y vinculada a estos actores criminales. No hay día que no conozcamos una noticia vinculada a un grupo de policías, oficiales, incluso altos mandos, coludidos con bandas criminales, ¿no? En todas las regiones del país. Y son las noticias que nos llegamos a enterar. Imagínate realmente cuántas otras redes funcionan en paralelo. No son grandes estructuras tal vez, pero son pequeñas redes, pequeños grupos de policías, oficiales, suboficiales, que coordinan y favorecen a las bandas criminales en todo tipo de actividad. Entonces, por supuesto que hay una agenda, ¿no? Pero también es cierto que las izquierdas pues están presentándose hoy en distintas opciones electorales. Eso ya también es una situación pues que genera una dificultad porque tienes este otro escenario que hemos descrito y vamos a tener que hacerle frente, bueno, de manera fragmentada, también asumiendo pues hoy que la ciudadanía tiene una distancia respecto de los partidos políticos o la política de manera generalizada, ¿no? Entonces hay que también recuperar esa confianza poniendo, ¿no? estos puntos en la discusión y también asumiendo, pues, el contexto en el que se dan, ¿no? ¿La minería y el extractivismo entrará al debate o seguiremos cayendo en la trampa de que sin inversión no habrá sin inversión extractivista no habrá desarrollo? Ya está en el debate, creo. Mira, no hemos mencionado explícitamente, pero el tema de la minería ilegal, informal, la minería también criminal, ya es un actor hoy día, ¿no? Se está debatiendo ahora mismo en estos días la ampliación del Reinfo. No se llegó a aprobar una ley MAPE, una ley de la minería artesanal pequeña. ¿Por qué? Porque claramente también desde el Parlamento los grupos políticos han leído que hay un bolsón electoral, un posible bolsón electoral. Los sectores de la minería artesanal, ilegal y otros, incluso la criminal, están organizados y van a tener su representación. Pero ¿no te parece Y mucho foco sobre pequeña minería, minería informal y muy poco foco sobre la gran minería y las grandes me, empresas extractivistas? me parece que, por supuesto, la discusión está siendo incompleta. ¿Por qué? Porque sí es un problema real.
porque tiene que ver con una situación estructural de cómo está organizada la economía en nuestro país. A ver, si tú dices que solamente eres un país minero, por supuesto también vas a tener, y un estado débil además, un estado que nunca se ha parado firme frente a las grandes empresas extractivas y que ha dicho, bueno, salvo la inversión privada, todo es ilusión, o sea, no importa el medio ambiente, no importa el impacto sobre las poblaciones o las comunidades que están alrededor. Bueno, entonces el efecto que tú tienes es esto, ¿no? Y además, muchos, Patricia, sabemos que las actividades económicas de minería artesanal, como algunos quieren decirle, también funcionan en concesiones de gran minería, ¿no? No todas, o sea, las actividades que hoy día se llaman de manera genérica minería ilegal, son de distinto tipo, ¿no? Algunas abiertamente criminales o ilegales, como las que ocurren en Madre de Dios, en fuentes de agua, en ríos. Hay otras que ocurren en las zonas altoandinas, muchas en concesiones, por ejemplo, en la zona de Apurímac, vinculadas a lo que es el proyecto de Las Bambas, Claro. porque tienen concesiones que no operan, pero han podido ir entregándole también esa actividad a quienes han decidido pues extraer de ahí. Entonces, no es que no haya un vínculo con la gran minería en este problema, lo hay y se advirtió hace muchos años, se ha planteado, por ejemplo, ahora recién se está discutiendo este asunto, pero el tema de las concesiones mineras, que no se quería tocar, las concesiones mineras en nuestro país vienen de una ley de minería que viene del año 92, hecha a medida justamente de las grandes empresas mineras. Eso se ha intentado replantear varias veces en el Congreso. De hecho, cuando estuvimos nosotros en el Congreso, presentamos un proyecto sobre nueva minería en el país que discutía justamente el tema del régimen de concesiones. Los primeros que saltaron, por supuesto, fueron las grandes empresas mineras, la sociedad de minería, pero hoy día ese tema ha vuelto a salir, porque tienes a todos estos otros actores que dicen, bueno, hay quienes tienen concesionado todos los territorios, lo único que queremos nosotros es aprovecharlo. Entonces, hay un caos generalizado producto de que no se quiso discutir cuestiones que tienen que ser discutidas. ¿Dónde y dónde no se hace minería en nuestro país? Claro. Porque son zonas que tienen que preservarse para la vida, para cuestiones básicas como tener fuentes de agua que nos permitan sobrevivir a todos, ¿no? Y mantener incluso actividades fundamentales como la agricultura y otros. Entonces, sí hay una discusión que dar en ese asunto porque está íntimamente vinculado a el modelo económico que Claro. tenemos, al desarrollo territorial, a la prioridad. ¿Quiénes tienen la prioridad, digamos, en ese desarrollo económico? Por supuesto, tiene que ser, pues, la sociedad en su conjunto y no solamente algunos actores como las empresas mineras, pero yo creo que sí hay un debate que dar. Creo que no necesariamente desde las izquierdas estamos teniendo un rol activo en ese debate y por supuesto ahorita el debate está siendo entre quienes populistamente quieren usar a los actores de la minería informal, artesanal, ilegal y además no saben distinguir entre todos ellos y las grandes empresas mineras que también están intentando pues jugar su partido ahí, ¿no? Indira, muchísimas gracias. El debate tenemos que seguirlo planteando y todos aportando a él. Te agradecemos muchísimo Muchas el gracias tiempo a que le ti, has Patricia. dedicado a Caja de Resonancia. Muchas gracias a ti y otra vez nos encontraremos, estoy segura.